¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos en una cápsula más de puntos de lectura y en esta ocasión vamos a hacer una reseña de un libro muy interesante que espero les guste. Un libro escrito a finales del 2023 por Benjamín Labatut, escritor nacido en los Países Bajos, pero desde muy joven llega a Chile y desde ahí nos ha compartido parte de su literatura como este libro llamado Maniac. Este libro que prácticamente son tres historias, la primera y la tercera son relativamente cortas. El grueso del libro se centra en la segunda historia de tres científicos, tres genios, dos del siglo XX y uno del siglo XXI, que es donde cierra la tercera historia. Así que amigos, pues vamos a hacer esta reseña del libro Maniac y espero les guste. Comenzamos. Empezamos amigos con este libro Maniac, con la primera historia. La primera historia nos habla de el científico físico Paul Ehrenfest. Paul Ehrenfest fue un físico austriaco. Con esto arranca la primera biografía que nos narra en este libro Benjamín Labatut de Maniac, un hombre atormentado por la época en que le tocó vivir, 1933, donde el nazismo tenía un crecimiento, estaba teniendo un crecimiento bastante alarmante, y el libro arranca con una historia donde él tiene un hijo con síndrome de Down, pero él al darse cuenta que el nazismo está asesinando a la gente, a ancianos, a gente que tiene algún problema mental, enfermedades, los están asesinando, pues él decide quitarle la vida a su hijo y después él mismo se suicida de un disparo en la cabeza. Así arranca el primer capítulo, un capítulo muy pequeño, pero que nos da la pauta para los otros dos capítulos que vienen adelante en este excelente libro de Maniac. Paul Ehrenfest pues ya vislumbraba un gran amigo de Albert Einstein, y que sus preocupaciones, muchos de sus contemporáneos científicos lo tomaron como loco, como un hombre asustado, un hombre de alguna manera atormentado. Pero lejos de todo esto que pensaban sus compañeros, Paul Ehrenfest, pues sí él veía que la mecánica cuántica estaba desplazando a la física contemporánea, y ese miedo que él veía era que sus compañeros, recordemos que en esa época ya se estaba viviendo una carrera armamentista contra todo lo que tenía que ver con las bombas nucleares, la energía nuclear. Así que Paul Ehrenfest pues se encierra en esa melancolía porque pues no le hacían caso. Escribe artículos para que en algún momento pueda llegar a oídos de sus contemporáneos o científicos, pero no. Así que esto lo ahoga a él en una depresión, y pues también las circunstancias que no ayudaban, las circunstancias donde el nazismo ya tenía gran fuerza en Europa, pues decide quitarse la vida y quitarle la vida a su hijo. Así que fue un hombre muy adelantado a su época, porque también dentro de lo que es vislumbraba, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que está aquí en el libro, en el primer capítulo sobre este físico, donde él dice que llegará un momento donde una inteligencia superior al humano, pues lo dice, que va a poseer al ser humano, a los científicos en particular. Yo creo que se refiere, y así lo deja ver en los otros capítulos, a la inteligencia artificial. Obviamente que al darse cuenta a corto plazo lo que se estaba viviendo con la mecánica cuántica, y pues sabe que existe ese riesgo latente de la creación de la bomba atómica. Así que amigos, así pasa el primer capítulo de este físico, que pues vislumbró lo que sería
años más adelante la bomba atómica, estas armas de destrucción. Así que ahí arranca el segundo capítulo sobre otro científico matemático llamado von Neumann, nacido en Hungría, pero que como muchos científicos después de la Segunda Guerra Mundial se traslada a los Estados Unidos para trabajar directamente con el ejército de ese país. Von Neumann, en este segundo capítulo, Benjamín Labatut nos lo describe por medio, no es una narración a primera persona, sino son escritos, narraciones de colaboradores de su propia hija y de sus dos matrimonios, sus dos esposas, que dan cada uno de ellos su propia versión de cómo era este científico matemático von Neumann, un hombre que para unos era una gran mente y un gran sabio, y para otros pues un hombre con perturbaciones lejos de lo que él quisiera descubrir, pues muy oscuras, con intenciones muy oscuras. Él estuvo en el proyecto Manhattan trabajó de la mano con otros grandes científicos como Oppenheimer, y en el proyecto Manhattan, que fue la creación de la bomba atómica. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, von Neumann le dice a los militares que le pongan una computadora para que él pueda crear la bomba de hidrógeno. Así que es un hombre que pues sí tiene una mente privilegiada, un hombre muy inteligente, pero que al final de sus días, que lo narra su propia hija, al final de sus días termina enfermo. Él padece cáncer cerebral y empieza a desvariar. Un hombre que pues te podía leer fórmulas, empieza a desvariar, rodeado de personal militar en el Pentágono, aislado completamente, no podía tener visitas de nadie, y esperando que su último trabajo les pudiera dar a los militares algún adelanto de lo que él había creado, de lo que él había pensado. Sus últimos, digamos, proyectos con los cuales von Neumann estaba trabajando era de cómo manipular el tiempo, cómo manipular el medio ambiente. Así que no lo logra terminar, pero deja las bases para lo que sería después, años después, la inteligencia artificial. Recordemos que von Neumann pues es uno de los padres de la computación moderna. Él fue el creador de los juegos de azar y todas estas cuestiones. Así que va de la mano, es el hilo conductor para la tercera historia que está en este libro, que es sobre el campeón mundial, sobre un juego llamado Go. Este juego creado en China es como el ajedrez, pero más complejo. Se juega igual en una tabla con piedras que son como son piedras de dos color, blanco y negro, y que es un juego, pues sí, más complejo, y que en el 2016 el campeón mundial, Lee Sedol, es vencido por una máquina de inteligencia artificial llamada AlphaGo, y que fue creada por otro personaje que, pues, sobre las bases que dejó von Neumann de los juegos de azar, pues hace esta inteligencia artificial para poder retar al campeón de este juego, y pues la máquina le termina ganando a Lee Sedol, perdón, y en el 2016. Recordemos que en 1997 una computadora IBM le gana también a un juego, una partida de ajedrez al campeón mundial. Así que unos años después, pues surge esta máquina AlphaGo, que es completamente inteligencia artificial. Así que así van las tres historias, amigos. Son tres historias de estos personajes que de alguna u otra manera son el hilo conductor de cada una, y que Benjamín Labatut hizo un excelente trabajo de investigación. Recordemos que esta es una novela, ensayo ficcionada, pero los personajes fueron reales, y hay mucho de real aquí en este libro, porque pues hoy lo vivimos con esta inteligencia artificial, y que von Neumann decía, aquí en el libro lo deja
ver también Benjamín Labatut en este capítulo de Von Neumann, este hombre, decía que para el progreso no hay cura. Para el progreso no hay cura, y es donde nos invita a la reflexión a nosotros como lectores de que llegará un momento en que la inteligencia artificial desplace completamente al ser humano, llegará un momento en que la inteligencia artificial entre en conflicto con el ser humano. Pues son las grandes preguntas que hoy nos hacemos y que en este libro nos deja Benjamín Labatut. Es una historia pues que eh, parece que te deja sin alientos, pero pues es una historia que vale mucho la pena conocer y que yo los invito a que lo consigan este libro. Este libro lo pueden encontrar en cualquier librería comercial, y pues es muy sencillo de leer, no maneja términos científicos ni nada de eso. Son las tres biografías de estos tres personajes. Así que amigos, pues no me alargo más, búsquenlo, Maniac, este libro de Benjamín Labatut, y recuerden que la lectura nos hará libres. Nos vemos en el próximo punto de lectura y cuídense de mucho. Adiós, hasta luego amigos.